Buenas tardes, mi nombre es Héctor Peraza y para este video nos toca hablar de las características de la capacidad del proceso de producción y en los análisis de los cuellos de botella. Como primer punto abordaremos lo que es la capacidad del proceso de producción. Primero que nada tenemos que entender que la capacidad del proceso de producción es una medida de reciprocidad intrínseca del producto resultante de un proceso productivo. Ahora bien, ya teniendo una pequeña definición de lo que se trata de esto, podemos abordar un poco lo que es eh, la definición de cada uno de estos términos. Breves definiciones que podemos decir que nos hará más digerible el proceso de aprendizaje. Bueno, como primer punto tenemos lo que es el proceso. El proceso nos dice que es una combinación única de máquinas y herramientas y métodos materiales y hombres. Otro punto también que abordaremos es la capacidad. Esta palabra se usa en un sentido de posibilidad basada en realizar, realizar contrastes y lograr resultados que sean palpables, ¿verdad? La medida se refiere al hecho de la capacidad del proceso que cuantifica los datos que a su vez es el resultado del trabajo realizado dentro de un proceso. Cuando hablamos en un principio que nombrábamos de una reciprocidad intrínseca, que la abordamos en el tema de capacidad, entonces ahora la definiremos como la uniformidad del producto resultante de un proceso en un estado de control estadístico, reciprocidad intrínseca o reciprocidad instantánea. Valga la acotación, esto es un sinónimo de la misma. Ahora bien, ¿qué es un producto? O ¿cuál es la función del producto? ¿Cómo forma parte ese producto dentro de este proceso? No es más que la medición que se hace del mismo según la variación que hay del producto final. Ese es el resultado, ¿no? Ese es el resultado, el producto final. Ahora bien, podemos decir que hay varios tipos de procesos, ¿verdad? Son procesos ideales de manufactura. eh, este proceso ideal de manufactura, el concepto de capacidad de proceso puede ser comprendido mejor con la exposición de algunos conceptos más frecuentes. Hay una gráfica que nos daba cierta ilustración de lo que es para que entendamos mejor cómo era ese tipo de proceso. Una gráfica donde había un eje X, un eje Y, y dentro de ese eje X, Y hay una cierta medida, y bueno, básicamente esa cierta medida, bueno, iba a ser definida como la capacidad del proceso. Eso es vamos a decir, como la letra era un número y una letra griega, ¿verdad? Eh, el cálculo de esta capacidad del proceso, la mayor parte de los procesos industriales, especialmente en las industrias de procesos químicos, funcionan bajo estado de control estadístico, o sea, son bien medidos y llevan una secuencia y unos formatos de los mismos. Eh, la capacidad del proceso es calculada en 6 o puede ser compartida en diferentes especificaciones y se puede hacer un juicio sobre su adecuación. Sin embargo, la mayoría de los procesos industriales muestran desviaciones y cambios repentinos. Estas desviaciones de lo, o sea, estas desviaciones de lo ideal son un hecho real y debe tenerse en cuenta en el momento de calcularse los índices de capacidad del proceso. Ahora bien, vamos a abordar un tema que es bastante importante, que es la medición de la capacidad del proceso. Un cierto número de procesos han sido desarrollados para medir la capacidad del proceso. Uno de estos son métodos gráficos de control que es rigurosamente correcto y el resto son aproximaciones. Eh, otro tema
que pudiéramos abordar también es el análisis que debemos hacer de la capacidad del proceso. En este se utilizan dos objetivos principales, en donde el primero, ¿cómo ayuda la predicción? Como pregunta podemos hacer que es este proceso capaz de cumplir permanentemente con las especificaciones del producto. Es una pregunta que nos hacemos. Y como segunda punto, ¿cómo ayuda el análisis? Primero la predicción y el otro el análisis. Y nos hacemos otra pregunta, ¿por qué en este proceso no cumplen con las especificaciones establecidas? El término de análisis de capacidad del proceso se refiere a la actividad de estudiar el proceso o en un esfuerzo de responder a ambas preguntas. Eh, Básicamente tenemos otras cosas allí como son fórmulas eh, que son relativamente inherentes al tema y que no debemos pasar por alto. Eh, por cuestiones de explicación no las vamos a realizar, pero sí cabe destacar que se estudiaron. Algunos tipos de procesos más comunes también lo podríamos nombrar: el cambio repentino debido al ajuste de una herramienta, cambio de características de materia prima, interrupción durante el cual la máquina se enfría y luego gradualmente se calienta, la puesta en marcha de la máquina, los días lunes, eh, ajustes frecuentes de corrección, en el caso mecánico, cambios en la dispersión o en la cuota debido a los cambios de condiciones de operación o cambio de materia prima. Bueno, en fin, es una gran gama vamos a decir, de, de explicaciones y contextos que aborda este tema, muy importante para nuestra formación, pero tampoco podemos dejar pasar a un lado lo que nos piden también, que son los cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Cuando se menciona cuellos de botella se refiere a diferentes actividades que disminuyen la velocidad de procesos e incrementan los tiempos de espera y a su vez reducen la productividad, trayendo como consecuencia final el aumento de los costos. Los cuellos de botella producen una caída considerable de eficiencia en el área determinada de cada sistema y se presenta tanto en el personal de la máquina debido a diferentes factores como la falta de preparación, el entrenamiento, la capacitación en el caso del personal o la falta de mantenimiento apropiado eh, para el caso de máquinas y equipos. Eh, para verlo más adelante o gráficamente, tenemos eh, o supongamos que cierta empresa se va a hacer un proceso productivo donde se involucran dos recursos, un recurso A y un recurso B. Allí se elabora un producto único. Además de la demanda que es tal que la empresa está en condiciones de producir, eh, de producción, es adquirido por el cliente. Tenemos la materia, tenemos una a 40 unidades por hora, posteriormente hay otro ciclo y pasamos esa misma materia a 20 unidades por hora y al final el cliente. Vemos que en esa figura hay un factor determinante que es entre el punto A y el punto A sub prima, podemos decirlo así, donde hay una baja considerable de este proceso productivo. Allí, perdón, es donde tenemos nuestro cuello de botella. También para este punto tenemos que hablar del caso de las restricciones, eh, que son factores influyentes dentro de los cuellos de botella. Tenemos restricciones de mercado, restricciones de materiales, restricciones de capacidad, restricción de logística, restricción administrativa y restricción de comportamiento. Este último pudiéramos decir que son actitudes y comportamientos desfavorables del personal, que son muy importantes dentro de
este proceso y generalmente, actualmente, vamos a decirlo así, en las compañías, esto ha sido una piedra de tranca en el caso de los sindicatos, o en el caso de que las leyes que lo protegen. Entonces, bueno, es la actitud que tenga la persona a desempeñarse dentro de la organización. ¿Cómo solucionamos? La regla más importante es de desarrollar una restricción es que solucione un cuello de botella, ¿verdad? Los pasos a desarrollar la solución, bueno, las soluciones, pues, identificar las restricciones del sistema y decidir cómo explotar esa restricción del sistema. Eh, bueno, básicamente también pudiéramos decir que subordine toda la restricción a lo anterior antes descrito, eleve la restricción del sistema. Si en las etapas previstas se elimina una restricción, volver al paso inicial, bueno, y así sucesivamente. Al final vamos a tener unos resultados que serán los proyectos, serán terminados más rápidamente, la moral y la efectividad del equipo mejora porque están trabajando en un ambiente sin incertidumbre que evita la microadministración. Los gerentes tendrán un método de nivel macro simple, muy efectivo de evaluar el desempeño del proyecto y tomar decisiones de recursos utilizando herramientas sencillas. También los ejecutivos tendrán una herramienta efectiva para tomar decisiones en proyectos basados en las prioridades de los mismos y la capacidad de organizar utilizando capacidades de sincronizar de proyectos. Para alcanzar los resultados anteriores se requiere establecer un medio ambiente que integre tanto a los elementos de recursos humanos como los métodos operativos. El lado humano, como lo dijimos anteriormente, requiere que todos, desde la gerencia hasta el grupo operativo, entiendan y sientan estos conceptos. Bueno, esto ha sido mi aporte, espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad.